Buenas noches, mis queridos hermanos. Es un gusto poder compartir con ustedes en esta noche un enlace más desde la Iglesia Redentor de la ciudad de Esmeraldas. Para ello, hoy nos acompaña, como siempre, nuestro hermano pastor Luis Sánchez y nuestros hermanos Fernando Ortiz, Abel David y Enrique Díaz, a los cuales también les doy una cordial bienvenida. El tema de esta noche es tratando con las decepciones, ¿no? Para ello, pues, le voy a dar paso a nuestro hermano Pastor Luis, que nos dé unas palabras de bienvenida. Buenas noches, Pastor. Sí, buenas noches, Guillermo. Buenas noches con cada uno de ustedes que tienen esta preciosa oportunidad de venir ante el Señor y escuchar la palabra. Así que le damos la cordial, calurosa bienvenida y estamos confiados de que seremos muy edificados. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Amén, mi hermano Pastor. Muchas gracias por esas palabras. Y voy a pedir al hermano Abel que nos ayude con una oración de bienvenida. Mi hermano Abel. Correcto, entonces comencemos, hermanos. Señor mi Dios Padre Santo, te agradecemos por tu gran amor y misericordia. Nos has permitido estar aquí para poder recibir tu palabra. Bendice la vida de cada una de las personas que oirán este mensaje y de aquellos que estamos en este momento aquí, Padre Dios. Ruego a ti que sigas bendiciendo y sigas prosperando a los hermanos y que por sobre todo nos dé sabiduría y entendimiento, mi Dios. Amén. Amén. Bien, como habíamos comentado al principio, el día de hoy vamos a tratar el tema tratando con las decepciones. Para ello, pues voy a dejarlos con el hermano Pastor Luis, al cual escuchamos. Mi hermano Pastor. Gracias, gracias. Con la ayuda del Señor vamos a avanzar con esta temática cuyo énfasis general es sanando lo negativo de nuestra vida. Ha sido establecido así este gran tópico, puesto que la palabra del Señor dice que aquel que ha comenzado la buena obra la seguirá perfeccionando hasta cuando Él venga. Y estamos convencidos de que todavía falta mucho más de ese obrar de Dios en nuestro corazón. Más aún conociendo de que estamos siempre expuestos a la contaminación de tipo espiritual todos los días y cada momento. Entonces, sí que requerimos que la mano de sanidad esté, como Pablo mismo lo identificó, en nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Corresponde entonces para este tiempo hablar sobre el tema tratando con las decepciones. Quiero partir con usted tomando en cuenta esta porción de las Escrituras en el Evangelio de Juan capítulo 11, verso 21 y el versículo 32. Resulta que un gran amigo de Jesús llamado Lázaro falleció y previamente había tenido él notificación de que se encontraba delicado su gran amigo y lo esperaban a él para que pudiese acompañar en el momento de dificultad en que él se encontraba, pero Jesús no llegó. El Señor sabe por qué también se demora en sus tiempos de intervención. Entonces, cuando él llega a la casa donde estaba dos hermanas de él, le incresparon prácticamente. Y esto fue lo que una de ellas le dijo. Verso 21, Marta le expresó a Jesús: Señor, toma en cuenta esto, si hubieses estado aquí, mi hermano entonces no habría muerto. En el mismo capítulo, en el verso 32, se registra ahora que la otra hermana, llamada María, expresa así esta porción. Dice: cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Bajo esta expresión, si hubieses, bueno, yo no puedo sino discernir de que estas dos personas, dos hermanas, Marta y María, dan a entender su desilusión. Si bien es cierto, ellas no les expresaron: Jesús, estamos decepcionadas de ti porque te mandamos a ver y nunca llegaste. Pero esta expresión muy culta, diríamos así, muy delicada, da a notar de que sí, realmente, además de un dolor por el cual estaban sintiéndose impotentes porque su hermano no había superado su condición de salud, y relacionando de que Jesús ha tenido el poder para levantar a los que están dolidos y enfermos, no llegó.
Y yo creo que esto, sin duda, a todos nosotros, de una u otra manera, ante las pérdidas, hemos entrado a veces en esa actitud de contienda hacia Dios y muchas veces también con los demás. ¿Cuántas veces personas nos han ofrecido acompañarnos, ayudarnos, pero finalmente el aporte y la ayuda nunca llegó y nos hemos sentido desilusionados? Y así la lista puede ser muy larga de cuántas cosas usted y yo hemos pasado que no se nos han cumplido y que nos hemos sentido frustrados, impotentes ante las cosas que no hemos podido cambiar. Es interesante ver que en este mismo capítulo Jesús a María le dijo lo siguiente: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y si usted sigue leyendo el pasaje, encontramos que finalmente aquel que enfermó y murió, Jesús lo resucitó. Yo creo, mis apreciados hermanos y amigos, de que esta interrogante es tan pertinente para el día de hoy y para la situación que usted y yo estamos viviendo. Él nos alienta a que podamos creer, porque si hay esa expectativa de creer, entonces vamos a ver la manifestación del Señor. Yo no sé en estos días por qué situación usted ha estado pasando, que a lo mejor me estará diciendo, me siento tan desilusionado o tan frustrada. Bueno, yo le quiero animar a que abrace este versículo, que aunque sin duda es un interrogante, pero también, como yo siempre digo, toda interrogante a la luz de la Biblia hay que mirarla afirmativamente, porque el Señor nos está diciendo que hay que creer, porque si creemos, entonces no habrá decepción, no habrá frustración que domine nuestra alma y nos lleve al deterioro espiritual. David, en cierta oportunidad y en medio de una situación muy compleja en su vida, se hizo esta pregunta a sí mismo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es interesante ver este versículo y muy clave reconocer de que aquí estamos ante una realidad de quiénes somos. En la realidad física tenemos cuerpo, en la parte espiritual estamos relacionados con Dios, pero también somos alma, tenemos sentimientos, tenemos emociones y a veces también nuestra voluntad se altera, nos entristecemos, nos agobiamos, nos afanamos. Y David se hace la pregunta a sí mismo, que implica a su alma: ¿por qué te abates? ¿No? Y se dirige a su ser interior como ordenándole, diciendo, tienes que esperar en Dios. Ahora, note, ¿a quién está haciendo referencia David? Aquel que es su Salvador y aquel que es su Dios personal. Aquí ya hay un punto de aplicación muy necesario considerarlo. Porque mientras no tengamos un encuentro personal con Dios, entonces no vamos a tener dónde apoyarnos. Por eso, mi estimado amigo, si usted no ha nacido de nuevo, escuche bien esto, se hace muy urgente que usted abra su corazón y se entregue al Señor, porque es el único que puede calmar cualquier situación del alma nuestra que se encuentre en angustia o alterada. Tenemos que hacernos esta pregunta: ¿cómo es que nos sentimos cuando estamos decepcionados? Mire, uno llega a sentirse de esa forma cuando no se cumplen los anhelos. O sea, se sobreentiende que una persona en ese estado es porque la expectativa que tenía, el sueño que tenía, no se le realizó. Y entonces uno entra en ese estado de estar decepcionado completamente. Y es justamente de esto del cual, mi apreciado hermano y amigo, yo le quiero animar a que juntos nos apoyemos en el Señor. Si bien es cierto, hay cosas que no están planificadas y sobrevienen. Yo recuerdo que conversaba con alguien que me dijo que tenía que ir a visitar a su hija a cierta nación y ella fue con todos sus documentos en regla. Pero cuál sorpresa que fue detenida en migración y encarcelada en dicho lugar donde ella arribó. Y solo por el hecho de no tener una cantidad de dinero en efectivo en su bolsillo, cuando ella necesitaba en urgencia llegar donde su familiar, y después de 3 días tuvo que ser liberada y retornada forzosamente a su país.
son situaciones decepcionantes porque uno se pone a razonar, ¿no? Bueno, yo no iba con mala intención, llevaba buen propósito, no tenía intención de quedarme en ese país, pero sobrevino. Fue un dolor muy duro para esa persona, se sintió decepcionada. Tuvimos que orar mucho, venir a la palabra, aconsejarle para poder salir de ese fango muy tenebroso. Usted a lo mejor ahora mismo estará pensando en situaciones ya ocurridas y que usted estará diciendo también, doy gracias a Dios porque las he podido superar. No olvidemos, la palabra dice que todas las cosas ayudan a bien. Yo sé que una es la experiencia de pronunciarlo, de gritarlo, de decirlo. Otro es cuando llega el momento de la desilusión. Es verdad, pero si estamos en el Señor, entonces nuestro corazón va a tener escudo, nuestra mente va a tener fortaleza y vamos a salir entonces adelante. Si las frustraciones permanecen en nuestra alma, entonces nos pueden convertir en personas derrotadas y resentidas. Usted y yo no podemos permitir que frustraciones se aniden y se queden en lo más profundo de nuestro ser, porque de lo contrario vamos a estar viviendo con ánimo de derrota y resentimiento. Y usted sabe que con el resentimiento hay odio, hay ira, hay rencor, y usted sabe y entiende bien que esta no es la voluntad de Dios para nuestra vida, porque Dios quiere que disfrutemos cada momento el vivir en la dimensión del gozo de su salvación. Es por eso que tenemos siempre que cuidar y medir nuestros niveles de exigencia. De que nosotros debemos tener expectativas altas, sí, porque el Señor nos manda, por ejemplo, a que planifiquemos con un sentimiento de excelencia. Pero mucho ojo, siempre tenemos que considerar la voluntad del Señor de por medio, porque de lo contrario vamos a estar más bien proyectándonos en nuestros propios deseos. Y entonces cuando no salen las cosas, puedo hasta enloquecer, puedo tomar decisiones equivocadas. Entonces debemos tener mucha mesura cuando nosotros pensamos y deseamos algo y esperamos que se cumpla. Es muy importante esto, saber procesar nuestras expectativas en nuestra mente y corazón. Hay que hacer también esta pregunta y es cómo manejar nuestras expectativas, porque el Señor nos da la capacidad de pensar, de entendimiento, la inteligencia para que, por ejemplo, proyectemos, pero tenemos que aprender a manejar, ¿no? Manejarnos entre el punto donde me encuentro y hacia dónde tengo que llegar. Entonces, aquí es un factor clave porque contratiempos van a venir, situaciones van a sobrevenir. Entonces, si no tomo en cuenta estas cosas que son fundamentales, me van a golpear muy duro cuando no resulten las cosas como deberían de ser. Entonces, mis expectativas tienen que ser realistas, ¿no? O sea, si yo no soy astronauta y no tengo toda la infraestructura de vida y mi formación para irme al espacio, bueno, yo creo que no voy a elevarme mucho para poder salir fuera de este planeta. Entonces, mis expectativas van a ser erróneas, van a ser equivocadas. Dejemos, digamos, esa expectativa para los que están formados en esa área. Y así en situaciones diversas de la vida. O sea, yo tengo que pisar con pie firme en la tierra. Ahora, no debemos ser tan radicales y exigentes. El otro día yo compartía de un empresario eh, cuyo negocio le produce tantísimo dinero y él decía que su equipo de selección para el personal que cada año intenta venir a trabajar es tan estricto que, por ejemplo, ante un documento del que pretende ser parte de la empresa, falló en una tilde, tuvo una falta ortográfica, una puntuación, ya es descalificado. Bueno, ahí me da la impresión de que ahí hay exageraciones, porque puede ser que alguien se equivoque, tenga una falta, todos la tenemos, pero en otras cosas el 99% puede ser mucho más diestro que el mismo gerente. Entonces, ¿qué si yo me manejo solo con esa filosofía o esa política? Y entonces cuando se compliquen todas las cosas, porque creo que todo tiene que ser tan perfecto y más perfecto que Dios. No, para mí es una forma equivocada de pensar. Ahora, no tenemos que medir las situaciones ni personas a nuestra medida. O sea, tratar, por ejemplo, en la relación de matrimonio,
tratar de amoldar a mi cónyuge al molde de mi calzado es una locura. O sea, yo voy a terminar loco, voy a tener que ir a parar al manicomio si trataré de cambiar a mi esposo, a mi esposa o a mis hijos. De la misma forma en el trato con los demás. O sea, yo no puedo medir a los demás conforme a mi óptica, ¿no? Porque eso es fatal. Yo voy a vivir entonces desilusionado y no me voy a poder tratar nunca. No voy a saber tratar nunca con nadie. Es importante considerar también descansar en la voluntad de Dios. Claro, nadie va a depender a descansar en los brazos de Dios si primero no tiene conciencia de lo que es la voluntad de Dios. Y la palabra dice que es agradable. La palabra de Dios dice que es perfecta, es completa. La palabra de Dios dice que no añade tristeza con ella. Entonces quiere decir que si yo aprendo a poner mis expectativas en la voluntad de Dios, téngalo por seguro que lo que yo más voy a tener es deleite, placer, complacencia en mi alma. Más allá de las pruebas que de seguro nunca han de faltar. Hagámonos esta otra pregunta para entender mucho más el asunto. ¿Cómo evito que las frustraciones me enfermen? Porque de alguna forma nos vamos a sentir frustrados, sí. Pero lo que yo no debo de permitir es que ellas me enfermen y dañen mi salud. Bueno, para ello no hay que dejar que se mantengan. Yo creo que usted y yo tenemos la autoridad en el nombre del Señor de rechazar, de quitar de nuestra vida todo aquello que está de más, a modo de sentimientos que son insalubres. Y la frustración y la desilusión no debe tener espacio en nuestra mente. Por lo tanto, no debemos dejar que nada robe nuestra paz. Las frustraciones tienen esa especialidad de llevarnos a un estado de angustia, de desesperación, de ansiedad. Y eso el Señor no quiere que usted y yo vivamos de esa manera. Por lo tanto, no dejar que las frustraciones apaguen la motivación. El enemigo siempre va a estar detrás de situaciones de fracaso para que nosotros no tengamos fe. Y es por eso que debemos de vivir revestidos mañana, tarde, noche y aún cuando dormimos por la presencia del Espíritu y relación íntima con su palabra. De nosotros depende, de nosotros depende. Si nosotros queremos seguir bajo un estado así de angustia o tomamos la opción de ponernos firmes, de levantarnos y seguir en el Señor. Cuando hablamos de salir adelante, tenemos que también considerar, mis apreciados hermanos, para mí 4 conductas muy claves. Y es que nuestras emociones tienen que ser bien encausadas. Y tenemos que aprender, como dice el apóstol Pedro, someter nuestras opiniones a la palabra de Dios. Yo siempre he dicho, tenemos que considerar la escritura como una especie de un tamiz, una cernidera donde mis pensamientos no es que tienen que sobreponerse a lo que el Señor dice, tiene que ser filtrado para que el Señor dé el visto bueno de lo que yo pienso y de lo que estoy sintiendo. De esa forma, entonces yo voy a poner en buen cauce lo que me puede estar pasando. Claro, aquí hay un factor muy clave y es saber esperar en el Señor. Yo sé que a veces entramos en desesperación porque quisiéramos ver que todas las cosas se cumplen. No, Dios tiene su tiempo y Dios tiene su momento. Ordenemos quietud a nuestra alma. Ese salmo que leímos hace un momento, cuando David expresa por qué te abate, espera, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que aprender a tener ese diálogo interior, ¿no? Y ordenarle a nuestro corazón, a decirle, ten quietud, no entres en ansiedad, tienes que buscar la paz, tienes que estar en el refugio del Señor. Yo creo que de esa forma podemos superar. Y por ende, este es otro factor clave. No nos olvidemos de perdonar y por ende olvidar. Yo sé que muchas veces personas dicen, no, pero es que es difícil, es imposible olvidar. Con el Señor todo es posible. Si fíjense que Él ha dicho que toma nuestros pecados y lo lanza en las profundidades de las aguas. Esa expresión figurativa, ¿no? Para darnos a entender que ni Él está recordándose. ¿Cuánto más nosotros? Entonces nosotros somos llamados a perdonar. Yo creo que hay mucha gente que vive en permanente ansiedad y frustración es porque no quiere perdonar, no ha aprendido a perdonar. Y ya hemos estudiado lo que significa esto, ¿no? Porque perdonar es soltar completamente al transgresor y las circunstancias que nos hirió. Ahora, aquí vale la pena
recordar esto, porque ya anteriormente lo habíamos estudiado, con esta pregunta: ¿qué sana el perdón? Porque si alguien estará diciendo, ¿esto trae un bienestar? Sí. Mire, el perdón sana nuestra vida interior. Por medio de la sangre preciosa de Cristo, todos nuestros sentimientos son curados y son restaurados. El estado anímico, por ende, va a ser distinto. O sea, más allá de buena medicina, vitaminas, minerales, que los médicos me puedan a mí recomendar, lo del espíritu es espiritual. Entonces, cuando el Señor obra, porque yo le permito, mi ánimo va a ser distinto. ¿Y cuánto se requiere tener un ánimo así para infundir aliento como padres que somos, si estamos en esa condición, y por ende como esposos? Imagínese usted, uno en una posición de ser cabeza del hogar, y dejo que las frustraciones me absorban, me angustien. Eso es lo que yo voy a impartir en mi casa, y voy a poner en desesperación permanentemente a todos. Y el Señor eso no lo quiere para sus hijos. Por ende, esto es clave. Mire, toda persona que logra y alcanza y disfruta lo que es el perdón, recupera las relaciones, recupera los buenos vínculos. Claro, usted me dirá, es que quien me hirió realmente fue algo tan duro y esa persona tampoco quiere reconciliarse. Bueno, lo hemos estudiado. La palabra dice: en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con los demás. O sea, ya es situación de la otra persona con Dios, pero de su parte, intentarlo. El problema es no querer hacerlo. Y eso sí es una pérdida completa. Mire cuántos hermosos testimonios cada día escuchamos de personas que han logrado perdonar y han podido recuperar su relación de vida, de familia y de hogar. Mire, frustración que no es sanada nos va a robar la felicidad. Por eso no mantenga tanto tiempo esa desilusión en su vida, porque la felicidad se va a marchitar y entonces va a entrar en un estado de mucha angustia. Mire cuántas personas decidieron quitarse la vida porque nunca quisieron venir al Señor y rechazaron el evangelio, las buenas amistades en amor, en la fe, de la misma manera. No dejemos que la frustración y el enemigo detrás de todo esto nos roben nuestra felicidad. Yo le animo a que nos concentremos y nos ocupemos en lo bueno que estamos haciendo y en lo que nos está dando resultado. Mire, nuestra mente es tan poderosa que nos condicionamos rápidamente en lo que estamos pensando y en lo que estamos haciendo. Por eso es que Pablo dice que hay que vivir pensando en todo lo que es virtuoso, en lo honesto, en lo amable, en lo que es de buen nombre. Entonces, cuando uno aprende a pensar, porque se apoya en la palabra, porque la palabra inunda nuestro corazón, lo que menos va a haber espacio es a la desilusión. Por eso, en el nombre del Señor, pidámosles que nos dé esa disciplina de concentrar nuestra mente y ocuparnos en todo lo que es productivo y es agradable. Mire, esto es clave. Decida vivir usted una vida espiritual llena de gozo y llena de la presencia de Dios. El gozo de la salvación, llegó a decir el salmista, es nuestra fortaleza. Es que es incomparable. Yo sé que necesitamos. Van a llegar personas de carácter que son efusivos, que nos van a alentar, pero luego se van. Pero ¿quién es el que no se ausenta, sino la salvación de Dios y la presencia de Dios? Entonces, cuando uno aprende a relacionarse con la palabra y el Dios de la palabra, y uno vive celebrando el gozo de la salvación, de lo que Cristo hizo en la cruz, de la vida eterna que nos espera, no habrá decepción que angustie nuestra alma. Súmele esto: démonos más plazo y oportunidades para alcanzar los logros. La palabra dice que todo tiene su tiempo. Y si todo está en la voluntad de Dios, tome en cuenta esto. No es que las cosas se dan en el tiempo que yo quiero. ¿Cuánto se requiere aprender a estar en los brazos de Dios y dejando que Él actúe y mirando cómo Él obra hasta cuando Él abra la puerta? Así que no vivamos en esa ansiedad y en esa desesperación de que mejor yo apresuro los pasos. No, eso sería fatídico. Esperemos, digámosle al Señor que nos dé la capacidad de esperar para entonces poder llegar a buen tiempo y a buen ritmo. Los que no maduran
por donde van a estar sembrando y cosechando frustraciones. Es por eso que todo hijo de Dios, discípulo del Señor, tiene que vivir madurando, porque lo contrario, en su casa va a contaminar al resto de la familia, en el lugar de trabajo y a quien encuentre en el camino. Creo que una de las cosas más duras que puede haber es tratar con una persona frustrada y desilusionada. Por eso, usted y yo tenemos que vivir madurando, madurando y creciendo cada día en el Señor para que esto no sea un impedimento. Tenemos que sembrar ilusión. No nos olvidemos. Dios nos manda a ser hijos de paz. Quiere el Señor que seamos lumbreras. Solo de esa manera vamos a poder ser de bendición. Entonces, yo le animo a que juntos nos apoyemos en ese amor verdadero, en el Redentor de nuestra vida, quien hace que podamos vivir en estas tres dimensiones que son claves para la estabilidad de la vida. Crecer en la fe, como dijo Pablo, en la esperanza y en el amor. De esto no nos olvidemos de estar orando, porque cuando ya la fe se va, no hay ilusión, no hay expectativa. Si no hay la esperanza, estamos aniquilados. Y si no hay amor, nuestra vida no tiene sentido. Entonces yo creo que aquí está la medicina para el trato de este problema. Y decirle, y vivir clamando, diciendo, Padre, que venga de tu presencia este toque de restauración a mi alma. Por ende, la transformación profunda debe ser todos los días en estas tres áreas, como dice el pastor Raúl Justiniano. Dios tiene que tratar nuestro corazón, quiere decir nuestra vida interior. Carácter, estamos hablando de los frutos del Espíritu, que es lo que marca el matiz, la identidad de gracia y de gloria de todo creyente y nuestra cultura. Estamos hablando de las concepciones, de los criterios y las opiniones. Esas tres C debe ser parte de nuestro clamor cotidiano para que entonces con un corazón tratado, un carácter renovado, una cultura transformada, entonces vamos a enfrentar la ola de la desilusión y por ende superarla. Quiero dejarle finalmente, mis apreciados hermanos y amigos, con dos preciosos versículos de Filipenses capítulo 4, versículo 4 y 5, cuando dijo Pablo, vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, dice Pablo, vivan con alegría su vida cristiana. Que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y son amables. El Señor Jesús viene pronto. Esa debe ser nuestra motivación. Saber que Cristo viene pronto debe ser el impulso para que todos los días vivamos en alegría y en gozo espiritual, en la dimensión de la vida cristiana, porque no hay otra alternativa. Es en el Señor. De esa forma impactaremos al mundo. Porque de lo contrario, imagínense que uno esté diciendo soy cristiano, pero vivo en permanente desilusión. Esa condición de vida no va a ser útil para que otros vengan a los pies de Cristo. Yo sé, como lo dije hace un momento, pruebas no van a faltar, dolores no van a dejar de venir, pero hay una diferencia. He dicho esto con aquel que tiene la brújula y el que no la tiene. Y el que tiene la brújula de la palabra y del Señor, tiene orientación y tiene una ruta por dónde avanzar, por dónde salir. Padre, gracias por tu amor, por la vida que nos regalas y este privilegio de oír esta palabra. Señor, sane de nuestra alma, de nuestro corazón, toda desilusión, toda situación que ha frustrado nuestros sentimientos, situaciones que fueron desagradables, que no las estuvimos esperando, sobrevinieron. Señor, sánanos de eso. Renunciamos a esas experiencias traumáticas del cual nos han frenado por mucho tiempo. Señor, obra en nuestra vida. Te damos paso para que intervengas en todo nuestro ser con una unción nueva, una unción fresca y poderosa. Que cada persona que tiene el privilegio de escuchar esta palabra sienta ese toque de poder. Te lo pido en tu bendito nombre. Amén y amén. Muchas gracias, hermano pastor, por el mensaje de hoy, como siempre, de bendición para todos nosotros. Bueno, pues entonces invito a los hermanos aquí presentes
que pues si tienen alguna duda, algún mensaje, pregunta, comentario al mensaje que hoy nuestro hermano pastor nos acaba de dar, pues lo manifestemos, mis hermanos. Está abierto el panel para que podamos conversar un momento sobre el tema de hoy. Sí, buenas noches. Yo tengo una duda, mi querido pastor. Cuando en una de las cosas que usted decía, era de los consejos que usted daba, era no medir a nuestra medida. En este caso, mi pregunta va, entonces, medir, o mejor dicho, dejar que Dios mide y nos muestre. Bueno, yo creo que eso es importante, permitir que nos ayude. Por ejemplo, en el trato con los demás, porque todos nos movemos bajo ese prejuicio. Por ejemplo, si yo estoy en una posición de jefe en un área de trabajo, es que el otro tiene que ser igual a mí, porque esta es mi forma de pensar y así yo me formé. Que hay lineamientos en una institución, que hay reglas de juego, sí. Y de ahí no podemos saltarnos porque puede costarnos el puesto. Pero cuando hablamos de la calidad y el trato humano, entonces para mí una persona que piense de esa forma es equivocadamente tener un criterio de lo que es la excelencia, ¿no? Y lo mismo va en el principio de la vida de la familia. Y dije hace un momento, vamos a terminar enloquecidos si yo trato de amoldar a mi cónyuge conforme a como yo he sido formado desde mi niñez o en la universidad donde estudié o por donde he pasado. Sería eso frustrante. Yo tengo que aprender a ver desde la óptica espiritual, como el Señor a mí me está viendo. Y yo descubro ahí que el Señor siempre me vive recibiendo en medio de mis fallas, mis errores, y me vive restaurando. Ajá. Correcto, mis hermanos, ¿no? Aparte de que obviamente Dios nos diseña de manera diferente a cada persona, ¿no? Y obviamente no podemos tampoco creer que los demás tienen que actuar y pensar como nosotros, ¿no? Que finalmente es una de las partes de las decepciones. A veces nos decepcionamos de las personas porque queremos que esa persona actúe como nosotros, ¿no? Y obviamente cada persona tiene su propio carácter, tiene su propia personalidad que obviamente Dios se la ha diseñado, ¿no? Entonces, muy bien. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Pues sí, hola, buenas noches, hermanos. Sí, puede sonar radical, pero todo esto me da a entender que para tratar las decepciones, un cristiano debe ser disciplinado, sin llegar al punto de ser inflexible con las acciones que realiza. Es decir, esto refleja que existe, bueno, algo que ya sabemos, una relación entre el cuerpo, alma y espíritu en la dependencia de Dios, para que uno no pueda llegar a ese extremo de que soy disciplinado por la Biblia y soy, como es quien dice, como se dice, a rajatabla. Si esto no es, no es, punto. Sino que se tiene que ver el punto de cómo se pueda adaptar sin quitar lo que son los valores cristianos para así no decepcionarse y no salir a un extremo. Es algo complicado de hacer. Bueno, eso lleva a pensar que esa era la postura también de los fariseos, ¿no? Tan legalistas, que el Señor los confrontó, ¿no? O viven poniendo carga a los demás, pero ni ustedes mismos las pueden sobrellevar, ¿no? Y eso se deriva en ese término, hipocresía espiritual, el cual tenemos que cuidarnos, ¿no? Porque medían ellos era bajo toda su óptica, ¿no? Y ahí viene una parte. Yo digo, ¿cuánto debemos tener cuidado la tonalidad de cómo aún decimos las verdades del Señor? Porque a veces puedo yo estar pintando una imagen en la mente de los que me rodean de que yo nunca he fallado, no estoy fallando y nunca voy a fallar. Pero qué del día en que se me resbale. Y hay muchas personas que sí, así les resultó tan frustrante y tan desilusionante de su error y su pecado que hasta ahora se levantan espiritualmente. Entonces yo tengo que ser también muy flexible conmigo mismo, ¿no? Y eso es un factor muy claro. Claro, la disciplina, usted lo dijo, es un factor importante. Porque si yo no vivo disciplinado en asuntos espirituales, entonces yo voy a ser presa fácil de mi desilusión, de mi frustración y por ende, lo que hablábamos el otro día, vivir culpando a los demás. Porque esa es una tendencia del que vive desilusionado. El mundo entero es el culpable de mi desgracia. Así es, mis hermanos, correcto.
No sé si el hermano Quique quiera comentarnos algo. Sí, algo pequeño nada más. Buenas noches con todos. Eh, Esto de la decepción definitivamente es algo que nos ocurre siempre, pero incluso a nosotros los que conocemos un poco más del Señor, nos ocurre más frecuentemente, creo, porque como dijo el pastor, a veces nos ponemos un estándar demasiado alto. Queremos llegar, madurar espiritualmente así, pero son las pruebas las que vamos pasando día a día las que nos hacen ese crecimiento. Por ahí hay unos que no entendemos esa prueba o ese primer escalón que Dios permite que pasemos, y eso, en vez de ayudarnos a crecer, lo tomamos como que nos pusieran la mano aquí para no salir. Pero esa mano a veces la ponemos nosotros mismos, mejor dicho, la ponemos nosotros mismos, mas no Dios. Y trayendo un pequeño ejemplo, me acuerdo tanto, una pareja, amiga, ellos comenzaron a asistir a una célula y lastimosamente esa célula salió de la iglesia a la cual pertenecía, y muchas de las personas que asistían a esa célula se fueron del Señor, porque se hicieron un ídolo de los líderes de esa célula, y muchos de ellos salieron incluso de los caminos del Señor, porque se desilusionaron de ese liderazgo. Entonces creo que lo principal también es ahí saber en quién ponemos nuestra vista, quién es nuestro referente principal. Jesús es el único que no nos decepciona. Muchas veces no entendemos su forma de trabajar en nosotros, pero Él no nos decepciona. Él siempre va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, dice su palabra. Entonces eso también hay que añadirlo, pastor, nada más. Sí, gracias por su opinión. Ahora, ahí solamente quiero subrayar algo, ¿no? Si bien es cierto, como una vez alguien decía, le expresamos a la gente, no pongan la mirada en los humanos, pero ¿en quién más lo van a poner? Claro, es Dios sobre todas las cosas, pero mientras estemos sobre la tierra, tendremos a los referentes delante nuestro, ¿no? Pero entonces ahí viene el asunto, es en doble vía. Yo debo tener cuidado con mis expectativas, de no ponérmelo al otro como tatuaje o como sello, ¿no? Porque eso es peligroso. Y lo otro, yo no trabajar de esa manera, porque yo puedo estar trabajando con la gente pensando que estoy tan arriba y conmigo todo el mundo, que cuando se desliza, todo se desploma. Entonces, tiene que ver mucho también con el cuidado de nuestro testimonio. Interesante ver expresiones en la Biblia que nos habla, hay un llamado a ser irreprensibles. O sea, que nadie tenga un argumento para decir por su culpa me desilusioné en la fe. De eso también vamos a rendir cuenta al Señor, porque dice que no tenemos que ser piedra de tropiezo para nadie. Que el Señor nos ayude. Mis hermanos, bueno, reflexionando un poco con el mensaje que nos hablaba nuestro hermano pastor, pues podemos decir que las decepciones llegan cuando no se cumple lo que esperamos, ¿no? Que pueden ser en otras personas o en situaciones, ¿no? Eso afecta nuestra alma, ¿no es cierto? Y nos hace sentir derrotados, robando nuestra paz. Sí, ¿y cómo evitamos eso, no? Aprendiendo a poner nuestras expectativas, como bien decía el hermano Quique, en Dios, ¿no es cierto? En la voluntad de Dios y no en las personas, porque las personas obviamente pueden fallar, son humanos, ¿no? Y entonces nuestras expectativas deben estar ahí, en Dios, en esa voluntad, a través de, como decía el hermano pastor, la fe, la esperanza y el amor, obviamente lo dice Pablo, ¿no? Entender que con Dios todo es posible, ¿no es cierto? Y estar en paz, por lo tanto, con nosotros y con los demás. Eso nos llevará a una felicidad cuando pensamos en lo bueno que estamos haciendo a pesar de las dificultades. Yo creo que eso es un mensaje muy importante que nos ayuda obviamente a vencer estas decepciones, ¿no? Que finalmente, como lo decíamos acá, pueden llevarnos a la locura de ser hermano pastor, ¿no? Obviamente ya hacia los extremos, al creer que no podemos nada, que todo lo que hacemos nos sale mal, que no podemos con la vida, ¿no? Y que es todo injusto para nosotros, ¿no? Pero eso obviamente lo vencemos cuando dejamos la voluntad nuestra, ese deseo a veces de querer alcanzar cosas que sabemos, como decíamos aquí, son inalcanzables por, de pronto decía el hermano pastor, queremos ir al espacio, ¿no? Y no somos astronautas, tampoco tenemos los medios para llegar, ¿no? Y saber cuáles son nuestras limitaciones, ¿no? Y esperar en Dios que, como decíamos,
en Él todos lo podemos, ¿no? Eso podríamos decir, mis hermanos, ¿no? Sí, no sé si quería decir algo el hermano pastor. No. Agradecido por ese consejo. Yo sí quisiera decir algo. Bueno, en una parte de la Biblia habla de Pablo. Justamente el último versículo que usted pone de ejemplo, que es Filipenses 4, del 4 al 5, dice, en Nueva Traducción Viviente, dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Verso 5 dice, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Una de las cosas que me llamó bastante el versículo y me puse a investigar fue que Pablo escribe este versículo mientras estuvo preso. Entonces, ¿cómo alguien que está preso en una cárcel puede decirle a otro que sienta la cosa o sienta la vida con alegría dentro de eso? Y otro ejemplo que quería dar era justamente Pablo en la cárcel, sufre un terremoto, las celdas se abren, el guardia que estaba cuidándolo ve que no había nadie y el guardia iba a proceder a matarse, a asesinarse, a suicidarse. Pablo llega, lo ve y le dice, aquí estamos, o sea, no tienes que hacer eso. Y ahí yo veo lo que el pastor Hernández también decía, el tema de la frustración que puede llevar en algunos casos al suicidio, ¿no? Que puede llevar a situaciones negativas tan feas que realmente el ejemplo o la enseñanza de todo esto es que si no aprendemos a madurar en Dios, a llevar las frustraciones como realmente Dios nos dice, en su voluntad, es complicado, súper difícil. Sabemos muy bien que solo apoyados en el Señor podemos enfrentar toda esta adversidad, ¿no? Y ahí está el gran reto, abrazar toda esta verdad que el Señor nos está mostrando. En Él somos más que vencedores. Amén. Amén. Así es. Bueno, mis hermanos, pues yo voy a dar paso pues al pastor Luis para que nos dé unas palabras de despedida en estos momentos, pastor. Sí, gracias, muchas gracias. Bueno, dejando esta expresión con ustedes de que el Señor es el único que nos puede ayudar a salir de cualquier situación difícil. Ahí está la narración bíblica. Para Él no fue nada imposible resucitar a Lázaro y traer nuevamente el gozo a ese hogar, la familia donde Él pertenecía. Así que cualquier situación que estemos viviendo, busquemos al Señor y sabemos que Él es nuestro pronto auxilio. Amén. Y hasta pronto. Hasta pronto, mi hermano. Muchas gracias. Voy a pedir al hermano Quique que nos ayude con una oración de despedida también. Hermano Quique. Oremos. Amantísimo Padre, una vez más agradecidos por tu palabra, por las enseñanzas, Señor, que das día a día a cada uno de nosotros. Gracias por el mensajero que trajo lo que aprendimos el día de hoy. Bendecimos su vida. Y por sobre todo, como es mi anhelo y mi petición cada día, poner todo lo que hemos aprendido en práctica, por obra, Señor. Dice tu palabra que no una fe sin obras es una fe muerta, Señor. Y por eso estamos seguros de que todo lo que tú tienes para nosotros, lo que nos enseñas, que pones para nuestro entendimiento, más allá que anhelarlo y guardarlo en nuestro corazón, es hacerlo, practicarlo. Decimos alguna vez que nos preocupamos porque tal vez no sabemos un versículo o la mayoría de versículos de la Biblia. Más que aprendernos toda la Biblia, es los 2 o 3 versículos que nos hemos aprendido, estamos practicándolos. De eso se trata, Señor. Gracias, Papito Dios, por este mensaje. Bendigo a cada uno de mis hermanos y a las personas que lo están viendo, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Bueno, esto ha sido un enlace de la Iglesia El Redentor de la Ciudad de Esmeralda, esperando ser de bendición para ustedes. Nos podemos encontrar nuevamente en una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Chao. Bendiciones.